Vale, vamos a ser claros. Hacer cambios en una adaptación no tiene que ser necesariamente malo, siempre y cuando se respeten dos cosas, la esencia original y la idea, o en su defecto que esté al mismo nivel o mejor que la original. Un ejemplo de esto sería el manga original de Kuroshitsuji y el primer anime del mismo. La idea es la misma y se respetan los personajes y la esencia, pero con una trama distinta. Con esto quiero decir que si se hace bien puede funcionar. Vamos, que aunque cambien las cosas en una trama para adaptarse al estilo occidente, ojo, si los personajes conservan su esencia y la idea sigue siendo la misma. Volviendo al punto principal, Death Note Netflix, ¿es uno de esos ejemplos? ¿Es uno que tiene una trama distinta pero que conserva el original? No. Las cosas como son. Esta película lo único que tiene de Death Note es el puto nombre. No le daría importancia si no fuera porque los personajes, que a pesar de llamarse igual, son la sombra de lo que son realmente. Una trama que en vez de intrigarse te aburre o te hace reír dependiendo si se te hace tan mal lo que hasta es bueno. E incluso los créditos insiste estar basado en el formato original, cuando lo cierto es que eso es muy discutible. Pero vamos a ir poco a poco. Sean bienvenidos al Rincón del Caos, donde sufriré un poco. Vamos a ver. La película empieza con presentemos el lugar del protagonista al cliché, y aquí se nos presenta Light, de dudoso parecido físico al personaje original, que se dedica a hacer trabajos de clase para los demás. ¿No era un estudiante con beca y brillante? ¿Qué va? De toda la vida es un estudiante común y corriente. Y a Misa, donde además de volvernos fumadora es morena. Le recordaba más rubia, no sé vosotros. Total, que en ese momento cae la Death Note y Light lo encuentra y se lo queda. Hasta ahí todo bien. Empieza a llover y de camino se encuentra con los bullies genéricos de turno, que lo dejan hecho mierda por hacer el imbécil y lo pilla con los otros trabajos, mostrando que la inteligencia y la discreción de este hombre es igual o mejor que la original. Solo llevamos 5 minutos y ya podemos notar el problema de esta película. Vamos, que por conveniencia del guión acaba castigado y termina conociendo a Ryu, que... me gusta ese cosplay de Ryu, vale, te la apruebo, algo bueno tenía que tener. Volviendo a esto, él es el que tienta a Laila que escriba su primer nombre, y pasamos de película genérica americana a una especie de destino final mal hecho. Sí, puede funcionar, supongo. Después de esto conocemos a la familia de Light, que aquí ni la hermana existe ni tiene madre porque fue asesinada. Esto motiva cada vez más a Light a que utilice la libreta cargándose al asesino de su madre. Con otra muerte tipo destino final. De hecho, haciéndolo así se podría haber sacado algo interesante. Me explico, el original no tenía problemas, sino que simplemente sentía que él es superior a los demás y decidió hacer justicia por su cuenta, mientras que aquí siente que las decisiones se ven injustas y por eso actúa. Esos cambios se pueden hacer y no son malos, ya que en vez de decir que lo hace porque quiere, según el original, es para que, según este, haya justicia, según esta película. Es más directo en ese sentido, algo cliché pero más claro, y siento que se podría haber usado bien este punto, ya que le daría iniciativa a que le haga crecer el ego, un proceso en el que vemos que poco a poco se siente superior teniendo el control de quién vive y quién muere. Pudiendo hacer eso se podría haber sacado algo mínimamente decente. Lástima que no lo hiciera. Sé cómo suena, pero tengo un dios de la muerte. Facepalm. No te vayas, créeme. Seguro que querrás ver esto. Varios disparos. La operación sí. Lo he matado. Vale, que sean 2 Facepalm. En 25 minutos, chaval. En 25 puñeteros minutos. Ya no solo para no dejar más al ridículo al personaje, sino ya por lógica. Tú no quieres que sepan que eres Kira, pero se lo dices igualmente a su supuesto amor platónico. Coño, que el original iba literalmente a quemar la casa para que no lo descubrieran. Lo verdaderamente peligroso es lo que estoy haciendo, desde que tengo el cuaderno en mi poder. ¿Qué crees que es mejor, que se queme mi casa o que me condenen a muerte? Pero como en esta película la lógica se la comen con papas y esto tiene el poder de las películas genéricas cliché, pues acaban juntos básicamente. Aquí como si nada. ¿Puedo besarte?
Eres un playboy, un tío que se cree superior a los demás. No necesitas pedir permiso para estas cosas. ¿Para qué me molesto? En serio. Después de una escena en la que extrañamente me recuerda a ese cómic de Mujer Maravilla y Superman, en el que cada orgasmo equivale a destrucción masiva, conocemos a L, que pasa a ser un discreto detective a revelarse ante el mundo entero como si nada, porque yo lo valgo. Y cuyo aspecto se ha vuelto un meme. Vamos, es que no me extraña. Parece la copia barata de Alan Walker. ¿Qué cojones? Continuando con este sinsentido, el padre de Light, que es un policía común y corriente que sufre bullying en vez de ser un respetado jefe de policía, se pone a investigar el caso Kira. Y a ser el único con cabeza en esta comisaría de mierda, pues es llamado por él para trabajar juntos en el caso. A lo que unen sus pruebas y dan por sentado que Kira no es japonés, sino un tipo de Seattle que tiene acceso a la policía. ¿Cómo lo han sabido sin tener indicios de ello? Magia Pokémon, puto. Total, él se presenta a la prensa de forma súper discreta y para nada llamando la atención de Light, comenzando así el enfrentamiento L contra Kira. Kira, si estás viendo esto, que sepas que voy a por ti. A menos, claro está, que me mates ahora mismo. Bueno, en ese caso, Kira, nos veremos cara a cara muy pronto. ¿Qué coño ha sido eso? Bueno, tengo una teoría. Kira no puede matar solo con la mirada. Necesita un nombre y un rostro. Que él sea más inteligente que Light, vale. Pero esto es digno de un mal guión. Con esto comienza la investigación hacia Light y se saca la hipótesis de que él es Kira. Y tras saber esto que lo espiaban, se cagan los investigadores del caso, que vete tú a saber cómo han sacado los nombres así sin más, acusándolo cada vez más y... ¡Ah, no, espera! Light no tiene nada que ver con los asesinatos, sino que es Ryo el que los ha matado a todos como si fuera un puto mafioso. Lo cual no tiene sentido si tenemos en cuenta que el Shinigami no puede poseer el cuaderno que ha perdido una vez que lo posea un humano, y que solo se puede recuperar al menos que Light muera. La opción de que tenga otro cuaderno es improbable también, porque no puede matar a un humano por proteger a otro, porque básicamente el Shinigami se muere. Pero como esto es una mala adaptación del Beast Apocalypse de que Dragon Ball Evolution, pues esta lógica no existe. Ah, otra cosa que quiero comentar, ya que estoy hablando de los límites de la Death Note. Yo porque me he visto el original y me acuerdo de unas normas, pero lo cierto es que a lo largo no nos explican nada sobre la libreta asesina. Es más, las explicaciones se resumen en es una larga historia y se inventan las normas. Por tanto, una persona que nunca ha visto Death Note se entera una mierda del porqué de las cosas y del cuaderno. Ni para traducir nuevos fans sirve. Bueno, si es que los tiene. A esta ida de olla se le suma otra. Misa es ahora el que está controlando a Light y este se ablanda, con dudas si continúa usando la Death Note o no. ¡Genial! ¡Simplemente genial! Acabáis de convertir al mayor hijo de su madre en un chico sentimental digno de Crepúsculo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Poner un baile de instituto que haga imbécil? ¡Tu madre, Netflix! ¡Tu madre! Un patético Kira contra L más tarde y una reconciliación amorosa que me importa bien poco. Eso de descubrir el nombre real de L, utilizando a su ayudante Watari, apuntándole a la Death Note y con intención de quemar la página salvándolo. Porque sí, de toda la vida, si escribes un nombre y quemas la página, este sobrevive. Pero solo puede usarse una vez. Pero de todas formas, ¿por qué quieres mantener a Watari con vida? ¿No va a tratarte más de lo que ya estás? Ah, cierto, que se nos ablandó. ¡Maldito seas! Has sido demasiado lejos, así que me obligas a hacer lo mismo. Mi reacción a esta película. Total, que no lo sabe, desaparece para buscarlo. Y en el último minuto que le intenta salvarlo, por desgracia se muere. Para nada se veía venir. Pero atentos, aquí hay algo más. Que no es Ryuk el que estuvo detrás de todo esto, sino que todo era cosa de la Misa Morena. Y no solo eso, sino que ella ha apuntado el nombre de Light y que en realidad su única intención es conseguir el cuaderno y ser ella la diosa del nuevo mundo. Has flipado, ¿eh? ¡Ja! 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 ¿Sabéis lo peor de esto? Que esta ida de hoy aún no ha terminado. Él le conoce la muerte de Watari y él, como siempre ha sido un tío pasional y que se deja mucho llevar por sus sentimientos, se vuelve un psicópata y va a matar a Light, creando una persecución innecesariamente larga y más que darte tensión, lo que hace es hacerte reír de lo ridículo que es. Light escapa y más adelante él es detenido y es tratado como un criminal.
Mientras el otro se va con Misa a la noria con la intención de perdonarla, pero de poco le sirve porque primero a la tía le da igual y segundo porque Light ha apuntado el nombre de Misa y ambos van a palmar. Es la banda sonora de la película, lo juro. Misa se muere y Light sobrevive quedando en coma. Y al final se ve lo que realmente ha pasado. Y es aquí donde está la verdadera esencia de Death Note. Pero es que el de ya está hecho y más con toda la tontería que hay detrás. Conclusión, no es peor que Dragon Ball Evolution, pero sí es muy mediocre. Ya no solo como adaptación, que ya tiene tela, sino como película en sí, contradiciendo muchas cosas del guión, como por ejemplo el hecho de que no puedes romper las normas de la física y la lógica a la hora de matar a nadie, pero sí puedas romper una novia a la mitad como si nada. Y dudas que la película no responde, como por ejemplo el cómo L.A. ha llegado a conclusiones con tan poca información, para que tengan que adaptar casi 20 episodios a una película de 1 hora y media. Pero eso no es excusa para, primero, se lo inventen a más no poder y segundo, el producto final sea de muy mala calidad. Solo espero que esta sea la última vez que me tienes que estar vacilando.